Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Estábamos diciendo que precisamente el Dios de Spinoza, y lo vimos en este video del filósofo español Sabater, es un Dios para nada personal, no es un Dios de voluntad, no es un Dios de pecado, no es un Dios de castigo, no es un Dios con sentimientos, para nada, es un Dios cósmico. Todo es Dios. Dios es todo. Todos somos Dios. Todas las cosas de este mundo. Todas las cosas de este mundo. Entonces, evidentemente, él fue señalado de panteísta. Precisamente él plantea que no hay trascendencia en Dios. No esperemos un Dios metafísico, un Dios del más allá. No. Dios, no hay trascendencia en él. Dios es el universo, y el universo en su totalidad de los cuerpos y de las interacciones de los cuerpos es a su vez Dios. Dios es eterno, por lo cual el universo también lo es. Y por eso es que plantea Spinoza que al fin y al cabo la muerte no es más que la descomposición de un cuerpo cuyos elementos pasan a formar otros diferentes cuerpos. Tendrá que ver esto con el hecho de que todo se transforma. Insisto, ha determinado muchísimo este filósofo el pensamiento incluso científico. A ver, entonces les estaba diciendo ahora, definimos qué es Dios, definimos qué es sustancia para Aristóteles, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los atributos de Dios? Porque como dice Einstein, o sea, al fin y al cabo Dios tiene infinitos atributos y nosotros somos tan pequeños que solamente podemos conocer 2 atributos. Recordemos que para Spinoza, Dios es la sustancia, ¿sí?, que posee infinitos atributos. Los atributos son entonces expresiones, oído al tambor, o manifestaciones de la esencia de Dios ante el entendimiento. Yo lo repito, los atributos son entonces expresiones o manifestaciones de la esencia de Dios ante el entendimiento humano. El atributo es la misma sustancia expresada de un modo determinado. Entre sustancia y atributos, entonces, señoras y señores, no hay diferencia, no hay distinción real, sino una distinción de la razón. Dios es toda sustancia y lo que la razón puede conocer de Dios es a partir de sus atributos. Pero los atributos de Dios son infinitos, y nosotros solamente de esos atributos infinitos de Dios, sustancia infinita, conocemos 2. La sustancia infinita, entonces, tiene infinitos atributos, pero el ser humano solo conoce el pensamiento, primer atributo, y segundo atributo, la extensión. El ser humano entonces solamente conoce el pensamiento y la extensión. La extensión es la realidad tangible, palpable. Recordemos que para Descartes habían 2 tipos de res, 2 tipos de cosas: la res cogita, pensamiento, res cogita, y la res extensa, que es la materialidad, el mundo tangible, el mundo palpable. Pero, mosca, y para Descartes, para Cartesio, la res cogita y la res extensa eran sustancias. Para Spinoza no. Para Spinoza la única sustancia que es Dios. Dios es la única sustancia. Y de hecho, entonces, el pensamiento y la extensión para Spinoza son solo atributos y no sustancias, insisto, como para Cartesio. Pensamiento y extensión son expresiones, insisto con esto, de la única
de la única sustancia que es Dios. Es decir, que Dios, mosca con lo que voy a decir, porque esto cambia completamente todo lo que teníamos entendido nosotros por Dios hasta el 1600, es decir, que Dios es también res extensa. Dios es también cosa. Dios es también cosa, no es metafísicón como para Aristóteles. No. Dios es cosa también, es pensamiento y es materia. Dios es además, por ser sustancia, la única sustancia que existe. Para Aristóteles existían muchas sustancias, a la cual se le daba atributo. Para Cartesio existían dos sustancias. Para Spinoza existe una sola sustancia, que es Dios, causa de sí misma y de sí mismo, y además causa de todas las cosas. Causa de todas las cosas. Dios, así lo llama Spinoza, sería entonces una causa inmanente. Todo lo que Dios causa es interior a Él. Dios no causa fuera de Él. Todo lo que causa es dentro de Él, y todos nosotros, el mundo, el universo, todo está dentro de Dios. Es Dios. Lo que Dios causa entonces permanece en Él, forma parte de Él. Todo está en Dios y Dios está en todo lo que vemos, en todo lo que tocamos. Incluso nosotros mismos somos parte de Dios. Nosotros mismos somos parte de Dios. Para Spinoza, entonces, lo real se divide en categorías. Moca con eso. Para Spinoza, entonces, lo real se divide en al menos 3 categorías. Dice por aquí David Muñoz, Dios es universo pleno, pero mosca, no desde el punto de vista poético, simbólico, Dios es el todo, no. Dios es el universo, Dios son los planetas, Dios son los hoyos negros, Dios es este micrófono, Dios somos nosotros, parte de Dios. Parte de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes, no? ¿Se dan cuenta ustedes lo importante de esta definición? ¿Se dan cuenta ustedes lo importante de esta definición? A ver. Entonces, ¿cuáles son las 3 categorías que caracterizan a lo real? Lo primero es la sustancia, lo segundo son los atributos y lo tercero son los modos. ¿Quién es la sustancia? Dios. Ahora vamos a ver cuáles son los atributos y cuáles son los modos. Vamos por favor con la lámina número 3, querido equipo de producción. Lámina número 3, para Spinoza, lo real se divide en 3 categorías. Ahí tienen ustedes la primera categoría arriba, la sustancia. Después viene la segunda categoría, los atributos. Lo ven ustedes en sus pantallas. Y después viene la tercera categoría de lo real, los modos. Los modos. Fíjense bien en esto. Los atributos son infinitos, pero nosotros solamente vemos 2 atributos. Ahí lo tienen a la izquierda, el atributo pensamiento, a la derecha el atributo de la extensión, el pensamiento y la realidad. Pero después hay atributos de los atributos, que son los modos. Los modos son expresiones de los atributos. Los modos son expresión de una expresión que son los atributos. Si los atributos son una manifestación de la sustancia divina, los modos son una modificación de los atributos. Es decir, los modos son una expresión de segundo orden. El alma, entonces, es manifestación de Dios según el atributo del pensamiento. El cuerpo es una manifestación de Dios según el atributo de la extensión. Por lo cual el hombre, entonces, es la unión de 2 modos de atributos de Dios.
Nosotros los hombres seríamos dos modos, pensamiento y la extensión, la cosa. El modo es entonces aquello que existe en otro. Lo repito, el modo es entonces aquello que existe en otro, es decir, en Dios, porque también los modos, como los atributos, son manifestaciones de Dios. Dios entonces es sustancia que nosotros conocemos a través de los atributos. El mundo es Dios visto desde otro prisma. Los modos son las expresiones de los atributos de Dios. Dios entonces es lo único que existe como sustancia infinita, sustancia que manifiesta su riqueza en infinitos atributos, de los cuales surgen manifestaciones de segundo grado que hemos llamado modos debajo de la lámina. De todos los atributos de Dios, nosotros solo conocemos dos: modo del mundo espiritual, pensamiento; modo del mundo material, extensión. Ambos existen en la única sustancia que es Dios. De esto entonces se deriva un segundo elemento fundamental, un segundo elemento fundamental, que es la ética. De esta definición de Dios, por lo demás complicada, de esta definición de Dios surge precisamente la definición, la ulterior definición de la ética, que ahora yo paso a definirles a ustedes. Porque evidentemente, si Dios no es un Dios con sentimientos, no es un Dios que quiere castigar, no es un Dios, vamos a decir así, humanizado. Si Dios es materia, si Dios es el cosmos, entonces evidentemente el concepto de ética cambia. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.